sus alabanzas, Él es poder, honor y gloria, a una voz canten un himno al Señor. Den al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria, a una voz canten un himno al Señor. Den al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria, a una voz canten un himno al Señor. En 7 días creó Dios al mundo, Adán pecó y perdió el cielo. Jesús vino para redimirnos, murió en la cruz y nos salvó. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: «Mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado». Pero él le respondió: ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda, que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa prefiero la misericordia al sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, seguimos haciendo camino junto al Evangelio de San Mateo y hoy comenzamos la lectura del capítulo 12. Jesús se enfrenta hoy a los fariseos que se escandalizan porque sus discípulos comienzan a desgranar trigo en día sábado, contraviniendo lo que la ley de Moisés estipulaba al respecto. El conflicto de Jesús y los fariseos sobre este tema plantea cosas más profundas. ¿Cómo se vivía la fe? ¿Cuál es el rostro de Dios? ¿Cómo se entiende y se interpreta la ley que Dios dio a Moisés? ¿La religión sobre qué bases se construye? En la base de todo el conflicto está la interpelación que hace Jesús a las autoridades religiosas de su época y que tienen que ver con las prácticas esenciales de la fe judía y cómo ellos la entendían y sobre todo cómo la legislaban para que el pueblo, más que vivirla, tenían que cumplirla y muchas veces bajo un clima de opresión. ¿Por qué el Evangelio insiste en este conflicto? Tal vez porque las obligaciones religiosas de los judíos eran muy pesadas y no ayudaban a los creyentes a que descubrieran a Dios. Para los fariseos, cualquier cosa era suficiente para hacer gala de su intransigencia normativa, dando a entender que en el rigor del cumplimiento se asentaba la gloria de Dios. Para ellos la religión era una cuestión de cumplir normas y sobre todo exigir que se cumplieran. Muchas veces esos preceptos normativos, lejos de ayudar, asfixiaban la vida y terminaban alejando a los hombres de Dios. Pero también hay una mirada ideológica sobre la fe, establecer normas o interpretarlas para tener el poder, o bien una mirada escrupulosa de la vida donde todo es malo y el hombre queda presionado solo al cumplir. Esto revela un tema profundo. ¿Dónde está la libertad de los hombres? Si Dios nos hizo libre, ¿la religión puede hipotecar eso que es tan esencial del ser humano? Jesús se presenta con autoridad,
porque les revela su forma de mirar la vida y porque entiende profundamente el sentido por el cual la ley de Moisés fue dictada. Las problemáticas de la vida son parte de ellas y contribuyen al proceso de conversión que todos vivimos. Lo que llama la atención es la manera en que Jesús se enfrenta a los conflictos. En la discusión con los adversarios no se trata de que Él tenga razón para imponerse contra ellos, sino que Jesús muestra claramente la experiencia que Él tiene de Dios. Jesús trata de hacer prevalecer la misericordia sobre la observancia ciega de normas y de leyes que no tenían nada que ver con el objetivo de la ley, que es la práctica del amor. El Evangelio de hoy es un buen ejercicio para mirar nuestra vida. Si bien Jesús cuestiona la interpretación que el mundo fariseo hace de la ley de Dios, ¿cuánto más cuestionaría las leyes que salen del corazón del hombre? En una época de cambio como la que vivimos, donde muchas veces se exige un cambio de horizonte, con cuánta mayor razón Jesús no cuestionaría aquello que no está al servicio de la justicia, libertad y el bien común de los hombres. Hermanos y hermanas, los creyentes tenemos dos peligros: una fe escrupulosa que ve todo malo y su fundamento es solo cumplir, y en segundo lugar, una vivencia desencarnada de la vida donde el cumplir no nos permite contemplar la realidad del ser humano y sus necesidades. Hoy, al contemplar a Jesús y la actitud que Él tiene, nos interpela y nos desafía respecto de nuestras prácticas religiosas, respecto de nuestra estructura de iglesia y de nuestra estructura de sociedad. Se nos invita a ver si ellas manifiestan el rostro misericordioso de Dios. Bendecida jornada para todos. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda el don de la paz. Y que el Dios de la vida les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Al Señor sus alabanzas, Él es poder, honor y gloria. A una voz canten un himno al Señor. Den al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria. A una voz canten un himno al Señor. Den al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria. A una voz canten un himno al Señor.